¿Cómo están, amigos? Los saluda Débora Escobar desde FM Radio Esperanza para presentar una vez más el programa radial de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada que se reúne en Cornelio Saavedra 520 de la Consulta, programa que hemos dado en llamar Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Queremos volver a enfatizar que el compromiso de este programa es con Dios y su bendita palabra, por lo que exponer fielmente las verdades bíblicas es el único objetivo de nuestro espacio radial. Dicho esto, pasemos directamente a lo que es el núcleo de nuestro programa, la exposición bíblica. Lo invitamos cordialmente a separar este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y mientras escucha la melodía cristiana que vamos a poner al aire, tome su Biblia y siéntese en familia a escuchar atentamente lo que Dios tiene que decirle, hoy en la voz de nuestro hermano Jonás Escobar. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas
Estimados oyentes, los invito una vez más a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en el capítulo 1, busquemos los versículos 21 al 25, donde leemos: Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta aquí la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Daremos por título a la exposición bíblica de hoy: La predicación del Cristo crucificado. A manera de introducción, analicemos un poco el contexto en el cual Pablo hace esta afirmación. Notaremos que a partir del versículo 18, el Espíritu Santo, guiando la pluma del apóstol, pone delante nuestro a la sabiduría del mundo y a sus exponentes, el sabio, el escriba y el disputador de este siglo. También presenta la resultante, es decir, el producto de sus investigaciones, la conclusión de sus estudios. Dice el versículo 21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Lamentable conclusión. Lo más importante y determinante que debía conocer el mundo, que es el conocimiento de Dios, no lo conoció. Ni el sabio con su sabiduría, ni el escriba con su erudición, ni el disputador con sus argumentos estaban interesados en conocer a Dios. Las razones de semejante insensatez de los sabios de este mundo las detalla Pablo mismo en la carta a los romanos. Y no es que Dios se ocultó o les presentó un jeroglífico indescifrable de su existencia. Al contrario, dice Romanos 1:20 que el eterno poder y deidad de Dios se hacen claramente visible por medio de las cosas creadas. El hombre, con la sabiduría que Dios le dio, puede analizar minuciosamente un pequeño insecto y ver las partes que lo componen, el funcionamiento de cada microorganismo, o simplemente levantar sus ojos, como lo podemos hacer nosotros hoy día, y ver las imponentes montañas, o en otros lugares los grandes océanos, y en todas esas cosas ver atrás la mano del soberano Creador. Pero los sabios no es que no conocieron a Dios por falta de evidencias, puesto que es imposible que no lo vieran. En este sentido, dice el versículo 20, no tienen excusa, sino que el problema está en que no quieren glorificarlo. Ve el versículo siguiente, el 21. Estamos hablando en Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Prefirieron envanecerse en lo inteligentes que son que dar gloria a Dios. Tergiversan, de tal manera lo que Dios pone delante de sus ojos, que cambian la verdad de Dios por la mentira y prefieren dar culto a las criaturas antes que al Creador, tal como manifiesta el versículo 25. Tal es la sabiduría de este mundo.
Sus exponentes, el sabio, el escriba, el argumentador, priorizan su propia gloria y engrandecimiento, dejando deliberadamente de lado a Dios. Esta actitud de deliberada soberbia trae como consecuencia la condenación eterna para quienes la ejercen y quienes simpatizan con ella. Las Escrituras son directas y no dejan lugar a dudas en este sentido. Fíjese el preámbulo que en el versículo 18 hace Pablo aquí en Romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tal es el preámbulo con que Pablo inicia este diagnóstico que revela la impiedad de los sabios de este siglo. Pero volviendo al pasaje que hoy nos ocupa, allí en 1 Corintios 1, 21 al 25, notemos cómo el apóstol sobre este fondo oscuro y sombrío que es la insensatez de la sabiduría humana, contrapone la persona de Cristo como la auténtica, la genuina sabiduría. Dice el versículo 24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en Colosenses 2:3, Pablo enfatiza aún más este concepto al declarar que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y es precisamente la proclamación, la predicación de Cristo y este crucificado lo que rescata, lo que salva de esta generación maligna y perversa y por ende de la condenación eterna a aquellos que son suyos, aquí definidos en el versículo 21 como los creyentes. A Dios le agradó, dice Pablo, que fuese la proclamación del Cristo crucificado una locura para los sabios de este mundo, el medio por el cual salvar a los suyos. Y si tú, estimado oyente, estás entre aquellos a quienes la gracia soberana de Dios decidió rescatar de la insensatez de este mundo y de la condenación eterna, esta predicación del Cristo crucificado sin duda es para ti. Pero entremos en el desarrollo de este mensaje. Analicemos juntos, estimado oyente, tres aspectos que aquí presenta el apóstol Pablo de la proclamación, de la predicación del Cristo crucificado. Veamos. En primer lugar, notaremos que es una predicación rechazada. Si consideramos seriamente lo que es la predicación del Cristo crucificado, si por un momento nos pusiéramos junto a Isaías al pie de la cruz y lo imaginamos abrazarnos por arriba de nuestros hombros con una mano y con la otra señalarnos al Cristo sufriente colgado del madero de maldición, y lo escuchamos decir mientras señala a quien pende de ese madero derramando su preciosa sangre: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, tal como lo registra Isaías allí en su profecía en el 53:6 de Isaías. Y si sumado a esto consideramos el hecho de que el Cristo crucificado estaba allí haciéndose cargo del tremendo prontuario que había contra nosotros, tal como lo explica Pablo en Colosenses 2:14, clavándolo allí en la cruz y consiguiendo una justificación plena y legal delante de Dios. Si consideramos todos estos hechos que se desprenden de la gloriosa predicación del Cristo crucificado, jamás se nos ocurriría pensar ni suponer que tal proclamación, que tal predicación sería rechazada. Por el contrario, la lógica indicaría
que tal predicación sería abrazada con entusiasmo, que los hombres correrían con todas sus fuerzas y todas sus ganas a hacer suyo este mensaje y apropiarse de él. Pero los hechos marcan una realidad totalmente distinta. Ni bien este mensaje glorioso bajó desde los mismos cielos, un chiflido universal de rechazo resonó desde la tierra. Los hombres no pudieron soportarlo. Lo rechazaron de plano. Quisieron extirparlo desde sus mismos inicios. Dios mismo manifestado en carne se transformó en el primer mensajero de este glorioso mensaje. Pero ni bien lo escucharon, lo sacaron a empujones de la sinagoga, y de haber podido lo hubiesen despeñado allí mismo. Desde entonces, la hostilidad fue el común denominador de quienes proclamaron este mensaje con fidelidad. Los tales siempre fueron tratados como enemigos, como infiltrados, como desertores de la causa común de la humanidad. Esto fue, es y será la marca en el orillo, la marca distintiva de quienes proclaman con fidelidad la predicación del Cristo crucificado. En el pasaje que estamos considerando, Pablo hace un análisis minucioso de esta realidad y, guiado por el Espíritu Santo, divide en dos grupos perfectamente identificables a quienes rechazan esta gloriosa predicación del Cristo crucificado. Toma dos personajes que son representativos de toda la humanidad, el judío y el gentil. Notemos lo que Pablo tiene para decirnos. Leamos el versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, allí está este primer representante de la humanidad, para los judíos ciertamente tropezadero. Aquí tenemos al primer personaje, el judío. Cabe aclarar que aquí el apóstol no se está refiriendo al judío en relación con su nación, sino más bien en relación con la práctica religiosa que ellos desarrollaban. El judío devoto era un hombre respetable en aquellos tiempos. Toda la formalidad de la religión estaba concentrada en su persona. Iba al templo con mucha devoción. Daba diezmos de todo lo que poseía. Lo podíamos ver ayunando 2 veces a la semana con su rostro muy marcado por la tristeza y la aflicción. Si lo mirabas, tenía la ley en el medio de sus ojos. Allí estaba su filactería. Y los flecos de sus vestidos eran de una anchura impresionante para que no se pudiera suponer jamás que era un gentil. Que nadie pueda concebir jamás que él no fuera un hebreo de raza pura. Él tenía un linaje santo. Procedía de una familia piadosa. Un hombre correcto era él. No podía soportar para nada a esos saduceos que no tenían religión. Él era un religioso cabal, de pura cepa. Apoyaba su sinagoga. No aceptaba ese templo en el monte Gerizim. No podía soportar a los samaritanos, esa mezcla de judío y gentil. No tenía tratos con ellos. Era un celoso de primera magnitud de la religión. Un hombre excepcional a sus propios ojos. Un espécimen del hombre moralista, amante de las ceremonias y ritos de su religión. Pero en un momento dado irrumpió el Cristo de Dios y sacó a la luz toda la hipocresía de esa religión de apariencias y los confrontó abiertamente con lo deleznable de su pecado, resumiendo magistralmente en una sola frase la mugre que representaba toda su falsa devoción.
les dijo mirándoles a los ojos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 27. ¿Cómo no habría de transformarse rápidamente el Cristo de Dios en tropezadero para ellos? No querían ni verlo. Y sus principios y enseñanzas eran cuestionados y rechazados, porque tales enseñanzas eran filtradas por la lente de su propia hipocresía. Pero no hace falta quedarnos allí en la vieja Palestina y desde el tiempo y la distancia mirar con desdén y antipatía a aquellos personajes. Solo tenemos que levantar la vista y aquí mismo los podemos ver. Incluso se sientan en los mismos bancos en nuestros cultos. No hace falta ser demasiado perspicaces para darnos cuenta que tienen los mismos genes, son los hijos de ellos. Tienen la misma formalidad, hacen gala de su filactería, pensando que llevar a la vista de todos sus Biblias es sinónimo de santidad, o vestir un traje dominical es igual a la integridad. Es mucho más cómodo para ellos cumplir los ritos o tradiciones de una religión, llámese como se llame, que rendirse al señorío de Cristo. El Dios que imaginan ellos los ve solo en el ámbito congregacional y está ausente en su vida cotidiana, donde dan rienda suelta a sus actos mundanos y carnales. Ignoran voluntariamente, escúcheme bien, voluntariamente al Dios de la Biblia, porque no están dispuestos a obedecerle. Así como en los tiempos que el glorioso Cristo pisara este mundo, hoy también se pueden escuchar sus atronadoras y condenatorias palabras. ¡Ay de vosotros, religiosos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Del mismo modo que para aquellos, también para estos es tropezadero la predicación del Cristo crucificado. Ellos argumentarán que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al glorioso Señor no forma parte del mensaje de la cruz, que es un nivel superior de espiritualidad al que no están obligados a acceder y que su salvación no depende de ello. Eligen ignorar que el glorioso Salvador declaró abiertamente a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, dijo el glorioso Señor, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Eso lo puedes leer en Lucas 9, 23 y 24. ¿Cómo pasar por alto esta semejante afirmación? Sin duda, el mensaje del Cristo crucificado representa un duro tropezadero para ellos. Pero también tenemos al segundo representante de la humanidad. Pablo dice en el mismo versículo 23: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y como ya leímos, para los judíos ciertamente tropezadero, pero está el otro personaje. Para los gentiles, locura. He aquí el otro representante de la humanidad que rechaza la predicación del Cristo crucificado, el gentil.
representado aquí por Pablo en los griegos, tal como podemos apreciarlo allí en el versículo 22. No es casual ni antojadiza tal identificación, ya que los griegos, de alguna manera, son los pioneros de la búsqueda de la sabiduría humana como base de la prosperidad, el bienestar y la felicidad. Ellos rechazan abiertamente cualquier tipo de manifestación religiosa monoteísta, sencillamente porque no consideran racional nada que no esté dentro del pluralismo. Es más, consideran intelectualmente débiles a quienes son partidarios de religiones monoteístas. Su apego al paganismo es abierto. Ellos aprecian la elocuencia, admiran cualquier formulación inteligente, están al tanto de los últimos libros y aman los debates sobre temas de avanzada actualidad. Los podemos ver allí en Hechos capítulo 17, junto a Pablo en la presuntuosa Atenas, orgullosos de su areópago y de su pluralidad de pensamiento, siempre deseosos, como dice el versículo 21, en decir o en oír algo nuevo, con sus líneas filosóficas bien definidas, estoicos y epicúreos, ambas escuelas filosóficas persiguiendo un mismo fin por distintos caminos: la felicidad del hombre, unos a través del placer y los otros por medio de la razón. No es difícil imaginar sus distintas reacciones ante la prédica de Pablo. Casi podemos ver sus rostros inquisidores cuando el apóstol se refería a su paganismo, allí en los versículos 22 y 23. Hasta podríamos ver un halo de satisfacción en sus miradas cuando Pablo citaba a sus filósofos, o su sorpresa cuando el apóstol sin tapujos calificaba de ignorancia toda la manifestación de su sabiduría. Pero cuando Pablo, allí en el versículo 32, llega al clímax de la predicación del Cristo crucificado y habla de la resurrección, poco faltó para que estallaran en risa. Para ellos, la predicación del Cristo crucificado era una verdadera locura, algo completamente irracional. Nadie que se precie de inteligente podría considerar tal cosa con seriedad. Pero tampoco tenemos que trasladarnos a la vieja Atenas ni remontarnos a aquellos tiempos para observar estos personajes. Los hijos de ellos también están por todas partes. Pueden estar en el mismo seno de nuestro hogar o ser nuestros propios vecinos. Son profesores o compañeros nuestros en universidades y escuelas. Son nuestros patrones o nuestros propios compañeros de trabajo. Podemos hablar con ellos de cualquier tema. Ellos saben de política, hablan con mucha propiedad de fútbol, se conocen todo el mundo de la farándula, están al tanto de los avances tecnológicos y utilizan computadoras y celulares sofisticados. Aman la globalización. Son los precursores de nuevas religiones, todas de acuerdo a su medida y todas nacidas del ocultismo. Confían más en el horóscopo que en la palabra de Dios. Son inclusivos y tolerantes, y no les interesa diferenciar entre lo bueno y lo malo. Son amadores de sí mismos, idolatran su propio cuerpo, les dan formas atléticas, tatúan sus ídolos o preferencias allí mismo en sus cuerpos y los visten con ropas de marca. Son tan avanzados que hasta introdujeron y legalizaron un tercer sexo, el homosexualismo o el lesbianismo. Fíjese que podemos abordar cualquier tema con ellos y hasta debatir, pero cuando se les habla del Cristo crucificado,
pareciera que se está diciendo algo fuera de lugar. Tal prédica para ellos es sinónimo de locura y hasta les resulta ofensivo. Y ellos no soportan ni el mensaje ni al mensajero. Tales son los dos grupos representativos de toda la humanidad que rechaza la gloriosa predicación del Cristo crucificado. Para unos, tropezadero, para otros, locura. ¿Te sientes identificado con alguno de ellos? Seguro que sí. ¿Te sientes ofendido? Seguramente que sí también. La predicación del Cristo crucificado no acaricia los oídos. Si escuchas un evangelio que te hace bien y proporciona alivio y bienestar a tu persona, no es la predicación del Cristo crucificado, no es el evangelio que salva. La predicación que salva o condena es ofensiva al oído humano, porque confronta con lo que verdaderamente amas, que es tu pecado. Pero la predicación del Cristo crucificado no solo es una predicación rechazada, como ya hemos considerado. Notemos en segundo lugar que también es una predicación soberana. Es una predicación soberana. Luego de analizar la realidad del rechazo a la predicación del Cristo crucificado, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, introduce una partícula aquí traducida como más y que es sinónimo de pero, al decir más para los llamados o pero para los llamados, aquí en el versículo 24. Y luego da lugar a la eficacia poderosa que soberanamente ejerce la gloriosa predicación del Cristo crucificado en los que han sido llamados de entre los judíos y los gentiles. Sí, de entre estos dos grupos que potencialmente rechazan esta predicación, Dios llama a quienes forman parte de su pueblo y por quienes Cristo derramó su preciosa sangre allí en la cruenta cruz del Calvario, y para quienes estaba consiguiendo plena y legal justificación. Ya Dios había declarado solemnemente en Isaías 55, 10 y 11 lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, fíjese lo que dice: así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Y fíjese la siguiente frase: sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Qué notable afirmación. Los resultados de la genuina predicación de la palabra de Dios no dependen ni del mensajero ni siquiera del que escucha, sino que obra de acuerdo a la soberana voluntad de Dios. Ella nunca volverá a Dios vacía, sino que hará exactamente lo que Él quiere que haga. Ella nunca fracasará. La predicación no fracasará, sino que en medio del masivo rechazo, ella será prosperada. Obrará eficazmente en quienes Él mismo llama. Entonces, el éxito del mensajero no está dado en el número de supuestos conversos, sino en transmitir con fidelidad la palabra de Dios y bajo la guía exclusiva del Espíritu Santo. Resulta admirable notar que el término griego utilizado por Pablo aquí y que se traduce como llamados es kletos. Tal término hace referencia
a un poderoso llamado particular, un llamado por el nombre, invocado específicamente. Un llamado de las mismas características al que hizo Jesús ante la tumba de Lázaro, cuando lo resucitó de entre los muertos, allí en el relato de Juan capítulo 11. Es un llamado específico, puntual, por el nombre, y respondiendo en consecuencia a la soberana voluntad del Altísimo. Y así como Lázaro, encerrado y envuelto en su mortaja de muerte, respondió al llamado desde la misma podredumbre y hediondez de su propia putrefacción, así acudirá a Cristo aquel que es llamado puntualmente, desde la misma podredumbre de su pecado en la cual se encuentra sumergido. Pablo sabía exactamente lo que decía, porque él hablaba desde su propia experiencia personal. En Hechos capítulo 9, Lucas relata este acontecimiento, y Pablo mismo da testimonio personal de esto 2 veces, una vez frente a sus connacionales judíos y otra delante del rey Agripa. El mismo Pablo admite que se encontraba totalmente sumergido en una religión de apariencias. Él se proclamaba a sí mismo como el más fariseo entre los fariseos y un hebreo de pura cepa, escribiendo su carta a los Filipenses, allí en el capítulo 3, versículo 5. Pero la soberana gracia de Dios lo alcanzó camino a Damasco. Lo derribó de su caballo y de su orgullo, y lo llamó puntual y específicamente: Saulo, Saulo. Y él no pudo resistirse. Cual Lázaro salió de entre su propia podredumbre, envuelto entre las malolientes mortajas de su propia justicia, y fue literalmente despojado de ellas, e inmediatamente reconoció el absoluto señorío de Cristo. Señor, dijo él, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Cristo lo llamó, no importó ni el momento ni su humana voluntad. El llamado es tan poderoso que rompe absolutamente todas las barreras, sin importar nada que el que es llamado pueda hacer. Su voluntad es vencida y responde al llamado con toda sumisión. No por nada Pablo, escribiendo a los romanos y refiriéndose puntualmente al poder de la predicación del Evangelio en aquellos que son llamados, dice en el capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Notable expresión. Queda concluyentemente claro que la fe que produce la predicación del Evangelio del Cristo crucificado en alguien que ha sido llamado es precisamente por el oír esta predicación. Pero los muertos no oyen, no podrán oír jamás si no es Dios quien los llama. Así que el oír solo se producirá si es pura y exclusivamente por la palabra de Dios. Si yo, Jonás Escobar, hubiese dicho, Lázaro, ven fuera, nada hubiese sucedido, solo un hecho ridículo de mi parte. Pero si es Dios quien pronuncia esas palabras, las mismas traspasan el poder de la muerte y llegan al oído inerte y podrido de quien es llamado, y responde en obediencia. El mismo poder ejercido por el Dios hecho hombre en aquel momento frente a la tumba de Lázaro actúa de idéntica manera en aquellos que llama para darles vida, traspasando con su voz de autoridad la misma hediondez y podredumbre del pecado, y llega al oído inerte y podrido de aquel que ha sido llamado para vida eterna. Sin dudas, el oír es por la palabra de Dios. Pero
esta predicación del Cristo crucificado, aparte de ser una predicación rechazada y ser una predicación soberana, notemos en tercer lugar que es también una predicación poderosa. Una predicación poderosa. Lo realmente admirable de la predicación del Cristo crucificado es lo que finalmente resulta en aquellos que han sido llamados. Poder de Dios y sabiduría de Dios. En el versículo 18, el apóstol declara terminantemente lo que es la palabra de la cruz. A los que se salvan, dice Pablo, esto es a nosotros, es poder de Dios. Luego agrega en el versículo 24, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aparte del hecho claro, observando panorámicamente estos versículos, que los que se salvan son los llamados, el apóstol afirma claramente que la palabra de la cruz, la predicación del Cristo crucificado, resulta en los salvados poder de Dios. No es para nada descabellado suponer que cuando Pablo está haciendo esta afirmación, su mente se esté trasladando a sus jóvenes años. Años donde lo podemos ver ser instruidos en la religión judía a los pies de un notable doctor de la ley, como lo era Gamaliel. Esto lo vemos en Hechos 22:3. Años en los que alimentaba su odio hacia los creyentes en Cristo. Odio que lo llevó luego a perseguir y asolar la iglesia de Cristo. Es en esos años jóvenes que el joven Saulo fue parte del auditorio hostil de una de las más poderosas predicaciones de las que se tenga memoria, la predicación de Esteban. Predicación relatada magistralmente por Lucas en Hechos capítulo 7. No cabe ninguna duda que tal acontecimiento habrá calado hondo en su vida. ¿Cuántas veces se habrá preguntado antes de la experiencia de la ruta a Damasco qué poder sobrenatural habrá sostenido aquel hombre ante su iracundo auditorio? ¿Qué extraño poder lo haría permanecer calmo ante el descontrol generalizado de la turba que con piedras en la mano crujían los dientes contra él? ¿O qué poder sobrenatural le haría clamar por el perdón hacia quienes lo estaban literalmente lapidando? Obviamente que más tarde y por propia experiencia él comprendió que tal poder provenía de la predicación del Cristo crucificado. Está claro entonces que el poder que se desprende de la predicación del Cristo crucificado es un poder que viene de lo alto. El mismo apóstol, luego ya de la experiencia en la ruta a Damasco, manifestó en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y sin duda sabía lo que decía. Nadie como Pablo, en aquel entonces Saulo, lo puede afirmar. Él ni siquiera imaginaba ser parte de la misma iglesia que él persiguió. No estaba en sus planes. Ni siquiera estaba en su voluntad ser un discípulo de Cristo. Lejos estaba él de todas esas ideas. Su rebeldía era tal que ni la predicación de Esteban, ni la devoción hasta el martirio de los creyentes que él mismo arrastraba a las cárceles lo acercaron a Cristo. Pero, escuche bien, estimado amigo, pero en los propósitos de Dios estaba la salvación de Saulo de Tarso. Y llegado el momento en el reloj de Dios, el poder del Evangelio lo doblegó. Y esa vanidad que lo llevó a considerarse irreprensible en cuanto a su propia justicia,
fue aplastada por el poder del Evangelio al punto que llegó a considerarse el primero de los pecadores. Tan claro dejó impregnado este concepto en Pablo el Espíritu Santo, que luego les escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, allá en los versículos 13 y 14, agradeciendo a Dios por haber escogido para salvación a los hermanos de Tesalónica, dejando en claro que dicho llamado a salvación fue efectuado por medio del Evangelio. Es el mismo concepto que el apóstol en la porción que estamos considerando hace, que a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tal, estimado amigo, es el poder de la predicación del Cristo crucificado. Y llegando ya al final de nuestra exposición, ¿qué podemos decir a modo de cierre? Estimado oyente, sin duda alguna, como parte que eres de la humanidad caído en pecado, tú también rechazas esta predicación del Cristo crucificado, ya sea refugiándote en tus obras o en tu religión, o rebelándote abiertamente contra Dios. Pero, si al oír hoy la palabra de Dios, esa poderosa palabra de Dios que traspasa la misma muerte, si al oír hoy la palabra de Dios has sentido que la misma traspasó la caparazón de tu propia muerte espiritual y ha sacudido tu ser de tal manera que te sientes un indigno pecador delante de Dios, quiere decir que Dios te está llamando puntualmente. Y si este es el caso, estimado amigo, te animamos a acercarte a Dios contrito y humillado, pues Él ya satisfizo su perfecta justicia en la persona de su amado Hijo, cargando sobre Él todos tus pecados. Tal es el poder de la predicación del Cristo crucificado. Por otra parte, nos queda desear, estimado amigo, que Dios bendiga su palabra en tu corazón y que Él mismo, en su soberana voluntad, derrame sobre ti su misericordia y Él mismo te conceda la fe y el arrepentimiento que te guíen a la vida eterna, y que sólo la gloriosa y poderosa predicación del Cristo crucificado pueden lograr. Que Dios entonces, estimado amigo, bendiga su palabra en tu vida y en tu corazón. Amén. Perdido en él.
Así de clara y directa es la palabra de Dios, estimado oyente. Si al oírla te diste cuenta que vivís atrapado en el sistema que este mundo bajo el maligno propone y que el destino eterno de tu alma no depende de vos, de tus obras, de tus propios esfuerzos o tu propia justicia ni de tu devoción religiosa, sino exclusivamente de la misericordia de Dios, y al mismo tiempo te sentís sucio e indigno delante de Dios, entonces quiere decir que Dios mismo te está llamando, por lo que te animamos que acudas a Él, quien ya perdonó tus pecados en la obra expiatoria de su Santo Hijo Jesucristo. Acércate de la única manera con la que Dios te recibirá, contrito y humillado, puesto que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Llegamos así al fin de nuestro programa, estimado oyente. Los esperamos el próximo sábado en este mismo horario y por esta misma emisora, FM Radio Esperanza, aquí en el 91.3 del dial. Quisiéramos extenderle cordialmente nuestra invitación para asistir a nuestra reunión de estudio bíblico que realizamos todos los domingos a partir de las 17 horas. Nos agradaría realmente que usted pudiera asistir. Nos encantará compartir con usted las enseñanzas de la palabra de Dios. Las realizamos allí en Cornelio Saavedra 520 de la Consulta. Nos despedimos, no sin antes dejarles los distintos medios por los cuales hacer contacto con nosotros. Nuestro teléfono es 2622 68 47 45. Vuelvo a repetir, 2622 68 47 45. También puede enviarnos, si así lo desea, un correo electrónico. Nuestro email es ice.reformada@gmail.com, ice.reformada@gmail.com, o bien puede visitar nuestro Facebook. Puede ingresar directamente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Mi nombre es Jonás Escobar y ha sido un verdadero placer compartir este espacio con todos y cada uno de ustedes, aquí en FM Radio Esperanza y en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que Dios los bendiga grandemente.